Luego hay un rumor que se está haciendo bastante fuerte dentro de la comunidad Twitter Real Madrid, y es que efectivamente Carlo Ancelotti y Pintus y Ancelotti no están teniendo la mejor de las relaciones. Recordad que Pintus, quiero recordar que vino de la mano de Ancelotti, si no recuerdo mal, luego se marchó, luego volvió a estar o estuvo de la mano de Zidane, pero al final cortaron, entonces Pintus siguió su carrera y al final el Real Madrid, Florentino Pérez, lo repescó, pero individualmente, no lo repescó bajo el paraguas de ningún cuerpo técnico, ni de Ancelotti ni de nadie, pero lógicamente la relación pues no es la mejor. Si bien es verdad que Pintus en su momento fue pues un espectacular preparador físico del que el Real Madrid se enamoró, lo que está ocurriendo por ejemplo con los lesionados es de alguna manera algo que está llamando mucho la atención, y aquí Pepe Álvarez por ejemplo decía la relación de Carlo Ancelotti-Pintus en sus horas más bajas, distancia y frialdad en el día a día en Valdebebas, el mar de fondo son los datos que maneja el staff técnico en los que el Madrid es el equipo que menos corre de la liga. Esto lo dice un poco por el tema de correr, pero también es verdad, cuidado, que al tema de las lesiones, el otro día ya, os acordáis que José Félix Díaz ya tiró una puntada que no era sin hilo desde luego, y que efectivamente decía que el Real Madrid se debería plantear un poco por qué están ocurriendo todos estos cruzados en tan poco tiempo y con tantos jugadores del Real Madrid, que a lo mejor deslizó que no se estaba haciendo algo bien, debería revisar un poco lo que está haciendo, el plan táctico, bueno, el plan físico más bien, para con los jugadores, porque en definitiva algo tiene que haber, ¿vale? Es muy raro que este tipo de cosas ocurra, no es habitual, no es normal, y lógicamente hay que llamarse, o por lo menos hay que cuestionarse una serie de cosas. Así que bueno, pues en ese sentido a mí personalmente me da mucha pena si esto es así, pero parece que efectivamente es bastante cierto, y además lo han retuiteado varios que dicen conocer un poco la situación, algunos pues no voy a decir de ilustres, ¿vale? Del Real Madrid o del madridismo, pero sí de alguna manera gente que sabe un poco lo que hay, ¿vale? Gente que sabe perfectamente lo que tenemos ahora mismo, y bueno, pues vamos a ver si efectivamente esto es así o no y cómo se soluciona, sobre todo porque hay que buscar una solución en lugar de buscar nuevos frentes de guerra. Mi padre es muy del Madrid. Yo te juro que de pequeño era más del Madrid porque era del Madrid. Mi padre es muy del Madrid. Yo te juro que de pequeño era más del Madrid porque era del Madrid. Mi padre es muy del Madrid. Yo te juro que de pequeño era más del Madrid porque era del Madrid. Bueno, yo creo que ahí de alguna manera se ha confesado, porque aunque diga yo era más de pequeño del Madrid, algo tiene que quedar. Evidentemente tú no cambias de equipo, y mucho menos de un Madrid a Barcelona así tan fácil. Evidentemente puede que a lo mejor haya moderado un poco su fanatismo, puede que a lo mejor haya moderado un poco su afición por el Real Madrid. Lógicamente no es un fanático, lógicamente no es alguien que efectivamente se haya vuelto loco hasta el punto de que vaya con la bufanda por delante. Eso es completamente cierto, para mí por lo menos es totalmente cierto. Pero también es verdad que al final te das cuenta de que algo tiene que salir. Y aunque a lo mejor ahora como analista tenga que ser un poco más, como digamos, un poco más moderado, lo cierto es que al final yo creo que le tiene que rebosar, y yo creo, sinceramente yo creo que es del Real Madrid. O sea, el hecho de que a lo mejor alguna vez nos haya dado palos o no nos trate bien, eso no quiere decir que por ejemplo no haya dicho cosas como que el Madrid es el mejor equipo de la historia y muy lejos del FC Barcelona. Eso lo ha dicho Maldini también, ¿vale? Pero eso es acudir a la historia y a los hechos. O sea, que él realmente ahí juega su papel de analista y dice, no, es que esto es así, o sea, es que esto es una realidad, es que esto no va a cambiar. Entonces, en definitiva, yo creo que es una posibilidad muy buena. Yo creo que al final el tipo es alguien que sabe que aunque sea el Madrid no puede volverse loco. Lógicamente no es como un youtuber, por ejemplo, como yo, que dice, yo soy el Madrid, soy aficionado nuestro y lógicamente apoya al equipo. Él es analista y lógicamente se tiene que mantener siempre muy moderado en sus comentarios, eso lo entiendo perfectamente, pero bueno, no es habitual tampoco ver a Maldini desvelando hacia dónde cae, y en mi opinión va cayendo hacia el Real Madrid, pero eso ya es cuestión de cada uno. No sé qué opináis vosotros. Y luego lo que también gustó mucho a la gente ver fue precisamente en pleno directo en el Chiringuito el abrazo indisimulado de José Luis Sánchez y Juanma Rodríguez, que efectivamente no pudieron ocultar pues su alegría precisamente porque se encarrilaban hacia otra victoria. Me parece que fue justo después del gol de Kylian Mbappé, que además fue un golazo y yo creo que la verdad nadie prácticamente se lo esperaba. Y bueno, pues estos dos la verdad es que saben muy bien cómo conjugarse precisamente para hacer disfrutar a la gente, y creo que en ese sentido al final a la gente le gusta que haya esta compenetración, a pesar de que sí, vale, no puede ser que no hayamos jugado un partidazo o lo que tú quieras, pero sí que es verdad que cuando les ves de esta manera, pues oye, la verdad es que te alegra, porque en definitiva esto tipo. Vamos a poner lo que yo no creo que haya ningún tipo de problema con el rollo de los copyright ni nada de eso.
de Kylian Mbappé a los enfants de la patria. ¡Gol de Kylian Mbappé! ¡Qué golazo! La primera, desde el más allá. ¡Qué golpeo! Derechazo por la escuadra de... Bueno, pues lo cierto es que efectivamente, bueno, ahí lo teníais, fue un gol. Por cierto que Juanma Rodríguez y luego Duro tuvieron un enganchón del que os voy a comentar un poco, pero bueno, ahí veis la espontaneidad y sobre todo el hecho de dejarnos claro que ahí está el madridismo, independientemente de que no se jugara bien, al final te hace ilusión precisamente el resultado, que es una victoria importantísima en un campo como Balaídos, que siempre es complicado, siempre es difícil, siempre te va a resultar muy complejo poder ganar este tipo de partidos y el Madrid al final, si lo solventa, pues bien está. Es verdad que nos gustaría hacerlo de otra manera, pero de momento esto es lo que hay. Y bueno, lógicamente una de las cosas que más llamó la atención precisamente del partido de ayer fue el cabreo morrocotudo efectivamente de Jude Bellingham con la decisión que había tomado Vinicius, que no le gustó ni un pelo. La vamos a ver no reproducida de manera normal, porque ya sabéis que Javier Tebas no quiere que reproduzcamos absolutamente nada, quiere la pasta para él y para él solo. Lógicamente cuando llegue la Superliga esto se va a acabar, pero de momento no podemos hacerlo, ¿vale? Así que aquí tenéis a Bellingham exactamente en el segundo palo y aquí tenéis precisamente los gestos ostensibles de cabreo cuando lanza el brazo al aire, precisamente como diciendo, pero ¿qué has hecho, Vini? Tampoco quisieron alargar demasiado más, lo cierto es que Vini, bueno, luego se reía un poco de la situación, pero lo claro está es que efectivamente Bellingham se llevaba un rebote espectacular precisamente porque había visto cómo había dejado pasar su compañero una ocasión en la que efectivamente podían haber aprovechado para marcar el 0-2 y ampliar la ventaja. Pero en cualquier caso, como digo, esto no tiene por qué afectar absolutamente nada, ni del rendimiento, ni de la relación, ni de nada parecido, ¿vale? Lo que ocurre es que al final Bellingham, por ejemplo, ayer fue un jugador muy cuestionado. Si hubiera marcado, por ejemplo, ese gol que Vini al final decide darle el pase y la jugada termina de otra manera, lógicamente hoy no estamos hablando de Bellingham, pero sí que es verdad que hubo cierto run. Por ejemplo, Maldini dijo que vaya tela con Bellingham y tal, que no había aparecido, no sé qué. Es cierto, o sea, no apareció, no estaba de la manera que debía estar. También es verdad que el ajuste táctico es que es un desastre que al final termina cagándole encima a muchos jugadores, o sea que no penséis siempre que es el jugador en sí mismo, sino que más bien puede ser la situación en la que está o todo el ajuste táctico, lo que se tiene que hacer, todo el tipo de dibujo que ha podido ingeniar Ancelotti puede afectar a más de un jugador y a su rendimiento, eso está más que claro. Entonces, bueno, pues el jugador yo creo que está un poco frustrado y lo que quería realmente era poder marcar un gol para no cerrar bocas, pero sí de alguna manera para que la gente se diera cuenta que él ha hecho lo que tenía que hacer o que hizo lo que tenía que hacer, pero que no funcionó, no tiró para adelante y al final pues la cosa se quedó como se quedó, en que la gente pues al final le ha criticado. Es parte del mal juego del equipo, o sea, no creo que haya que achacarlo solamente a un jugador, ni es en este caso Bellingham ni a ningún otro, pero sí que es verdad que el Madrid tiene que mejorar en general mucho. Y lo que por cierto también me sorprendió ayer, y tengo que decirlo, fue la declaración de Balboa, que ayer por primera vez, yo creo, en muchísimos años, elogió a Vinicius Junior y dijo que tenía que haber sido, o que de hecho tuvo que ser el mejor jugador del partido elegido. Y la verdad es que, como sabemos que Javi Balboa le da muchísimos palos a Vinicius, pues lógicamente me sorprendió, ¿vale? Dice golazo de Kylian, pero hoy para mí Vinicius Mbappé. Bueno, Vinicius es verdad que lo bueno de todo es que está reencontrándose una vez más con el gol. Es que en definitiva está consiguiendo que, bueno, pues de alguna manera veamos al jugador que maravilló a todo el mundo, el jugador que queremos que sea, el jugador que en definitiva tenemos que tener en nuestras filas precisamente para recoger el Balón de Oro el próximo, me parece que es 28 de octubre, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, pues en ese sentido, la verdad es que creo que estamos ante un jugador que al final está resurgiendo. Si hasta Javi Balboa lo ve, yo entiendo que es una buena noticia, teniendo en cuenta que al final, bueno, pues está intentando ser justo con un jugador que ha tenido un pequeño bache, ha tenido un pequeño bajón, yo creo, al comienzo de temporada, también un poco entendible porque no ha habido pretemporada, porque prácticamente han saltado de una temporada a otra sin hacer pretemporada y esto al final se nota, pero bueno, poco a poco yo creo que al final el jugador va a coger el ritmo, que al final va a ir arriba, que además el tema del Balón de Oro yo creo que le va a impulsar hacia adelante todavía más y bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero efectivamente si hasta Javi Balboa, como digo, te lo dice, pues hombre, yo creo que tiene que quedar bastante claro que Vinicius está en el buen camino, porque al final estábamos todos preocupados de si esta temporada se iba a venir un poco abajo, de que a lo mejor no iba a tener esos automatismos que había desarrollado durante los años anteriores que le han permitido ser Balón de Oro, pero bueno, yo creo que eso al final se va a quedar en nada. Creo que al final Vinicius se va a convertir en un jugador y va a ser el jugador que realmente queremos ver todos, pero como digo, para todo necesitamos calma, necesitamos tiempo y lógicamente no podemos estar esperando que al final pues terminen las cosas de cualquier manera, ¿vale? Calma con Vinicius, yo creo que vamos por el buen camino, pero lógicamente estamos en un año de ajustes, sobre todo con el tema de Mbappé, así que calma.
Y bueno, como he comentado antes, pues dentro del madridismo, dentro de Twitter, hay muchísimas críticas. La gente está muy harta, muy cansada y no le gusta en definitiva lo que ve. Por ejemplo, os recojo esta de aquí de Trunks, que es, bueno, pues uno de los madridistas más reconocidos en Twitter. Decía, estamos ya casi en noviembre y no hemos visto ni un solo partido bueno del Madrid. Es bastante lamentable, la verdad, pero no es solamente este, sino que muchos otros también, lógicamente, sacaban la escopeta y se liaban pues con Ancelotti, se liaban con absolutamente todo el mundo que signifique Real Madrid, precisamente porque la gente no está absolutamente nada contenta con lo que está viendo sobre el terreno de juego. Y lógicamente este es un hecho que tenemos que recoger y el que tenemos que hablar, en el sentido de que al final te das cuenta de que el Real Madrid tiene muchísimo que mejorar y que el Real Madrid no vale ganar de cualquier manera. O sea, realmente tienes que ver las cosas como son y en definitiva todo lo que estás viendo aquí es una parte de un equipo que en mi opinión está sin hacer, que esperemos que lógicamente se vaya recomponiendo poco a poco, que los jugadores se vayan conociendo y que al final termine carburando, pero que es muy complicado, es complicadísimo, ¿vale? Es tremendamente complejo, yo entiendo que hay muchísimas dificultades de por medio, pero es que al final es lo que hay, o sea, si Ancelotti no es capaz de dar con la tecla y ya lleva 3 meses, tiene que conocer al equipo y además sobre todo tiene que apostar también por lo que le han traído, porque en definitiva si se lo han traído es para eso. O sea, yo no te digo que pongas un Güler de titular ya, pero que lógicamente le tienes que dar mucha más salida que lo que has visto hasta ahora. Es cierto que, por ejemplo, con Güler, bueno, pues está dudoso porque al final perdió unos balones frente al Alavés, que no le gustó el detalle y tal, pero tampoco es para condenarlo, o sea, le tendrás lógicamente que dar oportunidades, sobre todo cuando viene de hacer una exhibición contra Turquía. Por ejemplo, lo de Güler es un caso, pero es que hay muchos más. Entonces, bueno, pues en ese sentido, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo va la temporada. Yo sinceramente, bueno, creo que el equipo todavía tiene que conocerse un poco más, pero es verdad que el hecho de que Mbappé, que por ejemplo ayer jugó muy buenos minutos alternándose o intercalándose por la izquierda con Vinicius, me da a entender que es que de 9 no quiere, no le va, no le funciona o no es todo lo bueno que podría ser, y esto al final es una carencia para el Real Madrid, que sigue jugando sin un 9 puro. Y luego, este es uno de esos detalles que no vais a ver en los medios tradicionales o en los medios habituales o del mass media, precisamente porque no es algo que guste, porque es Vinicius haciendo algo que lógicamente elogiaría mucha gente. Y esto ya sabéis que, bueno, pues a los medios no les gusta, porque en definitiva Vinicius, por lo que tiene que ser noticia según ellos, es siempre por cosas malas. Bueno, pues Vinicius al final del partido estuvo con los aficionados de Balaidos firmando camisetas, haciéndose fotos y siendo en definitiva la grandísima persona que es y que mucha gente se niega a ver, ¿vale? Ahí tenéis a Vinicius tomándose todo el tiempo del mundo, veis que está en chanclas, que acaba de salir de la ducha, que bueno, pues como veis ha tenido un minuto para estar con los aficionados, para pasarlo bien con ellos y ya está, y ahí se acabó absolutamente todo y no hubo ningún tipo de polémica, ni ningún tipo de enfrentamiento, ni de movida, ni absolutamente nada, porque al final la gran mayoría de las aficiones quieren a Vinicius Junior, lógicamente saben que es un grandísimo jugador, es un grandísimo chaval y además es un ídolo para los más pequeños, como veis ahí la gran mayoría de ellos estaban para hacerse fotos con él. Entonces, esto de alguna manera te hace ver que las redes sociales son el mejor mecanismo para enterarte un poco de la realidad o de otra realidad, o por lo menos de hechos que los medios no van a recoger habitualmente, porque no es noticia el hecho de que Vinicius se lleve bien con la gente, pero nosotros te lo mostramos aquí para que veas que hay otro lado, si es que todavía eres de esos a los que le han lavado el cerebro con que Vinicius es lo peor que hay en el mundo y que es la peor persona del mundo y todo este tipo de cosas. Ahí lo tenéis. O sea, yo creo que si fuera efectivamente un tipo realmente gañán, no haría este tipo de cosas y no tendría este tipo de detalles. Por cierto, que hay otro de Mbappé saludando a un aficionado, me parece que no se iba en silla de ruedas. Entiendo que este tipo de gestos al final son los gestos que quedan y no han salido por ningún sitio, porque en definitiva, como digo, no cuenta si lo hacen jugadores del Real Madrid, que lógicamente, bueno, pues por cosas buenas no quieren que destaquen, pero cuando hay alguna movida, algún rollo, alguna movida, entonces es cuando se habla de ellos. Es lo que a mí me da rabia. Yo, cuando hay alguna controversia, la recojo perfectamente, pero cuando hay buenas noticias, obviamente también, porque me parecería vergonzoso no hacerlo. O sea, me parecería simplemente vergonzoso. Uno de los tweets que más me gustó, en ausencia precisamente de los de J. Jordi, que se conoce que se le acabó, como digo, la tinta ayer precisamente con Twitter, porque seguramente no le gustó la victoria del Real Madrid y no tuvo tampoco ningún tipo de argumento que criticar, bueno, pues fue efectivamente el tweet del señor Juanma Rodríguez, que efectivamente nos recordaba, a los que de alguna manera pues vemos que el juego del equipo no es muy allá, que el Madrid lleva 42 partidos seguidos sin perder en la Liga, 32 de la temporada anterior y los 10 de la actual, y sin pagarle durante 17 años a
al vicepresidente arbitral. Es decir, el bofetón que daba finalmente Juanma Rodríguez a todos aquellos culés, a todos aquellos barcelonistas que se habían pensado que es que nosotros estamos 42 partidos sin perder, así por obra y gracia, no es un milagro, sino que nosotros además no pagamos al segundo de los árbitros con ese supuesto, como decía Laporta, asesoramiento arbitral, ¿vale? Asesoramiento arbitral al número 2 de los árbitros, curiosamente, no era a un árbitro que apareció por allí, no, era ni más ni menos que al número 2 arbitral. Bueno, pues efectivamente es bueno recordarlo también para no hacernos perder perspectiva en el sentido de que el Madrid va bien, o sea, el Real Madrid lógicamente es un equipo que puede seguir adelante con todo, pero que es verdad que nos preocupa la parte del juego, la parte táctica, pero yo creo que más allá de ello, bueno, pues tenemos que ser más o menos prudentes y moderados. Es verdad que estamos a 20 de octubre, o sea, la temporada no voy a decir que acaba de comenzar, pero tampoco todavía hemos llegado siquiera al Ecuador, y bueno, pues ahora mismo yo creo que viene bien de vez en cuando, pum, ir soltándolas como hace Juanma Rodríguez precisamente con el Barcelona, con Negreira y con todo lo que está por caer, que cuidado, ya advirtió Tomás González Martín, seguramente para la primavera de 2025 tengamos muy probablemente algo o sentencia o seguramente resolución del caso, ¿vale? Así que iros preparando que probablemente esto va a hacer arder Troya, porque seguramente haya posiciones encontradas, teniendo en cuenta que si les condenan en Barcelona dirán que es un montaje, y si no les condenan, pues lógicamente nos quejaremos, porque sería increíble ver cómo pagando el número de los árbitros no se ha condenado a un equipo, no se le ha castigado y encima se ha salido con la suya, lo cual para mí sería absolutamente bochornoso e indignante. Pero bueno, ahí lo dejamos de momento, ahí está el bofetón de Juanma Rodríguez. Luego, con respecto a la sanción al Barcelona, la que salió el otro día de la UEFA, dejadme que os diga que José Félix ha escrito un artículo más en profundidad al respecto, y efectivamente hay detalles que merece la pena tener en cuenta. Dice: el TAS da la razón a la UEFA sobre el uso ilegal del Barcelona de alguna de las palancas en 2023. La Cámara de Apelaciones del órgano de control financiero de clubes de la UEFA decidió que el club azulgrana violó intencionadamente las normas. Esto da buena muestra de que la UEFA anda detrás del Barcelona, y cuando haya sentencia del tema Negreira van a flipar en colores muy probablemente. Esto no lo hemos visto todo. Decía el Tribunal de Arbitraje Deportivo da la razón a la UEFA sobre el uso ilegal de alguna de las palancas utilizadas por el Barcelona, supuesta clasificación errónea del beneficio obtenido por el Barcelona de 267 millones de euros, analizado que finaliza en 2022. La venta comprende el 10% de los derechos televisivos del Barça relacionados con el Campeonato Nacional de España por un periodo de 25 años. La Cámara de Apelaciones del órgano de control financiero de clubes de la UEFA decidió que el Barcelona violó intencionadamente las normas y reglamentos aplicables, y confirmando la decisión y sancionó al Barcelona con una multa de 500.000 euros. El Barcelona impugnó la decisión apelada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, solicitando que este panel determine que el Barcelona no violó el reglamento de licencias de clubes y juego limpio de la UEFA, pero la UEFA solicita la confirmación de la decisión apelada. El Tribunal de Arbitraje Deportivo dictamina bla bla bla. El asunto es que al final el FC Barcelona intentó colársela y no han podido, ¿vale? Intentó meter todo esto como gastos extraordinarios y sin embargo como gastos ordinarios, y debieron haber sido por el contrario extraordinarios. Y esa maniobra ha sido la que le ha costado la multa de $500.000 de euros, pero por lo menos esto nos deja saber que la UEFA no le va a pasar una al FC Barcelona, y que en cuanto haya sentencia del caso de Negreira van a ir a por ellos, pero irremisiblemente, o sea, van a flipar. Así que yo lo siento mucho, pero lo que estamos viendo es solamente la antesala de lo que está por venir, que es seguramente bastante peor de lo que mucha gente piensa. Pero nada, que sigan respaldando a Laporta, que sigan adelante con las cuentas, y ya verás qué sorpresas se llevan algún día. Una de las advertencias que más me gustó, por cierto, porque además creo que es una muy buena noticia, que se hacía ayer, fue la de Real Madrid Televisión. ¿Por qué? Porque Real Madrid Televisión advertía de que no hemos visto todo con Mbappé. Es decir, que de alguna manera lo que había comentado Carlo Ancelotti, que efectivamente Mbappé estaba de vuelta y que todavía estábamos empezando a ver lo que se viene a nivel al respecto del juego de Kylian Mbappé, bueno, pues lo corroboraron en Real Madrid Televisión justo después del partido, donde estuvieron comentándolo, y decían que mucho cuidado. Alcaide comentaba concretamente que el gesto técnico, el golpeo de balón, que manera, que delicia, tal. Javier Lobo se deshacía en elogios al hablar del golpeo, y decían que todavía no hemos visto la mejor versión. Comentaban: no estamos al 100% de Mbappé, esto es un aperitivo de lo que está por llegar. Nos ofrece lo que va a ser este futbolista, y ahora mismo es un escándalo. Considera que ahora empieza a carburar y que por lo tanto seguirá mejorando poco a poco, aunque ya hemos visto una gran versión, todavía no es la mejor que nos tiene que ofrecer. Y es que ha recordado que los automatismos no se consiguen
en 10 jornadas. Esto es bastante cierto, teniendo en cuenta que al final tienes que conocerte con tus compañeros y tienes que saber un montón de cosas más, o sea que no es tan fácil como llegar y luego meterte en un equipo, en la dinámica de grupo, con jugadores que no conoces, con compañeros que no conoces y al final actuar como si ya jugaras de memoria. Eso es prácticamente imposible, por no decir absolutamente imposible, a no ser que seas un jugador que agarre el balón y lógicamente deja a todo el mundo sentado, pero ese no es el Real Madrid al que ha venido Mbappé. El Madrid al que ha venido Mbappé es un Madrid mucho más coral, que tiene que tener en cuenta a todo el espectro, ¿vale? A todo el 11 y lógicamente a todos los compañeros, y eso es lo que impide de alguna manera que Mbappé haga la guerra por su cuenta y que de alguna manera, pues oye, se tenga que amoldar a los parámetros del equipo, que son los que le pone Ancelotti, y bueno, pues él lógicamente va a intentar hacerlo lo mejor que sepa, pero esto ya no es como el salvaje este del PSG, donde él prácticamente podía o tenía carta o patente de corso para hacer lo que le diera la gana. Esto ya se ha acabado, o sea, esto no es así. Así que bueno, el que lo quiera entender bien y el que no, pues lo siento mucho, pero es que esto es lo que hay. Y luego, lógicamente, en el chiringuito, mientras narraban el partido, pues tuvieron sus más y sus menos. Y sus menos y sus más, y en este caso Juanma Rodríguez y Alfredo Duro, puesto que el narrador venía otra vez al cuento del tema de Kroos, que ya sabéis que lógicamente está saliendo en prácticamente todas las tertulias y se achaca a uno de los motivos de la debilidad del Real Madrid. Decía, se ha reducido el análisis a que Kroos ya no está. Se habla mucho de su ausencia y el equipo tiene los mismos números y datos esta temporada sin él. El Madrid juega a lo mismo sin Kroos. Es decir, que de alguna manera volvía a Kroos, pero completamente al contrario, es decir, que daba igual porque al final todo era esencialmente lo mismo, es que el Madrid jugaba igual de mal. Y Juanma le contestaba con ese comentario no viene a cuento, has dicho 70 veces que mis comentarios no vienen a cuento, le respondía Duro, quizás son los tuyos los que no vienen a cuento. Y luego, al margen de la discusión de Alfredo y Juanma, hay que hablar de fútbol también, ya intercedía un poco de Alessandro para poner calma. Bueno, el asunto es que al final es cierto que el Madrid, bueno, pues es verdad que como he dicho en otras ocasiones, no se ha caracterizado por un juego espectacular siempre, pero claro, cuando hemos tenido en los últimos 3-4 años la plantilla que hemos tenido, es decir, una plantilla que se te iba Cristiano, se te iba Ramos, no se reponía a nadie, no teníamos delantero, no teníamos número 9, pues lo podía entender. Pero claro, ya con lo que tenemos, con la plantilla que tenemos, con los chavales que han venido, lógicamente el Madrid no se puede escudar en que esto es así y vale ganar y ya está. No, no vale ganar y ya está. Hay que arrasar. O sea, es que el Madrid tiene una plantilla para que debería arrasar, sobre todo a equipos que, con todos los respetos, en un principio pues no son grandes europeos. O sea, el Madrid tenía que pasearse por los campos de España sin ningún tipo de problema y sin embargo no lo hace. No lo hace, ¿por qué? Porque no tiene esa capacidad que tenía en otros años de arrasar con los equipos que tuviera enfrente. Al contrario, y sin embargo pensamos que tenemos la mejor plantilla y nos estamos dando cuenta de que esto no conjuga. O sea, que al final salen los resultados pero no sale el juego. Y esto lógicamente preocupa porque no sabemos hasta qué punto nos puede llegar a afectar cuando venga un Dortmund, que viene el martes, o cuando venga un Milán, que viene la semana que viene. Entonces, bueno, vamos a tenerlo en cuenta, a ver qué pasa, a ver si efectivamente se mueve algo con ello o no, pero sinceramente creo que aquí tenemos mucha tela que cortar.